Vamos a la palabra del Señor, vamos a recibir lo que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Vamos a la carta a los Filipenses, capítulo 2. Carta a los Filipenses, capítulo 2. Y vamos a leerlo desde el versículo 3 en adelante. Carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 3 en adelante. Cuando usted lo encuentre, me regala un amén. Dice la palabra del Señor de esta manera: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando a cada uno. ¿Sí lo están leyendo o no lo están leyendo? No, que estos textos no nos gustan a nosotros, nos gustan son de los que hablan de las cosas que nos llaman la atención. Pero mire lo que dice este texto: no mirando a cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Hoy quiero hablarles de este tema de la carta que Pablo le escribe a la iglesia en Filipos. La iglesia en Filipos era una iglesia que estaba establecida en una ciudad muy importante. El Hechos 16 nos dice que Filipos era la primera ciudad de Macedonia, era una ciudad muy capital. Las personas que habían eran de diferentes trasfondos. Y a esta iglesia Pablo encuentra un problema, y el problema está con el servicio. ¿Qué problemas veía con el servicio? Él arranca diciendo: nada lo hagan por contienda o por vanagloria. Estamos en un tiempo que se asemeja mucho a la condición que está reflejando el apóstol Pablo. El servicio ya no es parte de lo que es nuestra vida. Cuando hacemos algo tiene que haber algún propósito. Y todos nos hemos vuelto matemáticos, calculadores. Yo hago esto para que esta persona después, como dicen, yo le rasco la espalda y después me rascan la mía. Más en esta temporada que estamos, que es temporada de elecciones. Todo el mundo está en búsqueda de favores, pero realmente no hay un espíritu de servicio, sino es: sirvo para que después me sirvan. Y eso no es lo que está invitándonos el apóstol Pablo. Él dice: nada lo hagan por vanagloria ni por contienda. Miren nomás lo que pasa mucho, y estamos cerca a que estallen todas las bombas. Todo el mundo le tiene a todo el mundo un guardado de las campañas que están haciendo. Y cuando salen los, entre comillas, guardados a la luz, ¿por qué salen? ¿Salen en búsqueda de la justicia? ¿Por qué salen? Porque algún candidato opuesto les está dando algo. Entonces, ¿se está haciendo un servicio a la justicia o se están haciendo las cosas por contienda? Se sirve es por contienda. Se sirve es por ver caer al otro. Se sirve es con la finalidad de ver a los demás sufrir. También Pablo nos dice que las cosas no se deben hacer por vanagloria. Que no se debe servir para decir: yo hice, es que yo logré, es que yo. Es la frase más común que escuchamos hoy en día: es que yo. Y la palabra de Dios nos está hablando de esto, no en el servicio a la iglesia. Esto lo está hablando en una función general, en sus trabajos, en sus hogares. Esto es algo que debemos tener en cuenta. Pablo nos invita a que debemos servirnos los unos a los otros. Es más, nos dice, versículo al final del 3, dice: antes bien con humildad, estimando ¿a quién? Estimando cada uno a los demás como ¿qué? Como superiores a uno mismo. Estamos en la época de usted no sabe quién soy yo. Yo quiero ser superior a los demás, pero Pablo nos dice que los demás debemos estimarlos como superiores a nosotros. Se acabaron los amenes. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino mirando también, ¿por qué? Por lo de los otros. La cultura del servicio. La cultura del servicio es algo que ha venido desapareciendo en este tiempo. Todos queremos a servir, pero nadie da puntada sin dedal. Todo se hace calculado, todo se hace medido, porque el servicio cada vez mengua y mengua más.
El servicio es algo que debe ser parte esencial de la vida del creyente o de la vida del ser humano en general. Miremos, por ejemplo, los problemas que hay en el trabajo. ¿Cuántos trabajan en alguna empresa? Cuando hay problemas en la empresa, ¿por qué se dan? Lucha de poderes. Es que este mandó, no, es que el otro mandó. Y empiezan en esa puja, y en esa puja por el poder, nos encontramos con un problema. ¿Cuál es el problema en los hogares? A ver, ¿dónde están las damas? ¿Vinieron las mujeres el día de hoy? Los problemas en la casa empiezan, ¿por qué? Porque el hombre quiere ¿qué? ¿Servir o mandar? Díganme, ayúdenme mujeres, ¿qué quieren hacer los hombres? ¿Vinieron los hombres? Digan amén. ¿Dónde están los hombres? Levanten la mano los hombres, digan amén. Y a la misma vez, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? ¿Que las mujeres quieren? ¿Qué pasa cuando un carro tiene 2 choferes? Se estrella. Todos queremos mandar. Ahora, ¿que uno tiene que mandar? No, la Biblia nos dice, sírvanse los unos a los otros. El marido debe hacer ¿qué? Servirle a su esposa, y la esposa servirle al esposo. ¿Cuántos problemas nos evitaríamos teniendo eso en cuenta? Los padres a los hijos a los padres. En vez del padre decir, es que aquí mando yo, y el hijo, no, pero es que ya yo tengo 14. Si en vez de tomar esa actitud nos servimos y enseñamos a servir, ¿qué tan diferentes serían los hogares? Y mire que Pablo nos guía a un ejemplo, y no cualquier ejemplo. Siga conmigo al versículo 5. Filipenses 2, versículo 5. ¿Lo tiene? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en ¿quién? El cual, preste atención, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse. Escuche esta primera parte. ¿Qué dice de Jesús? Que antes, porque recuerde que Jesús no nació en el año 0, un 24 de diciembre, como la gente cree. No. Juan 1:1 empieza diciendo que en el principio, cuando todo fue creado, el verbo ya era. Y ese verbo era con Dios, y ese verbo era Dios. ¿Quién era el verbo? Jesús. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Está hablando de la persona divina de Jesús. Jesús existía previo a haber nacido en un pesebre. Él es preexistente. Desde el principio, desde antes del principio, Él ya era. Siendo Jesús en su forma divina, pregunta, ¿Él tenía que comer? En su forma divina. Antes de ser hombre, ¿comía? ¿Por qué no? Porque a Dios no le da hambre. ¿Se cansaba? Salmo 121 dice, he aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Dios no se cansa, y si Él no se cansa, no requiere descansar. Dios no duerme, porque para Él no hay día ni noche. Él es eterno, Él no vive en el tiempo nuestro. Lo que pasa es que tenemos la tendencia a humanizar a Dios. Queremos ver nuestras propiedades en Dios. Y si pensamos que a lo mejor a las 5 de la mañana Dios sí me escucha, porque como a mí no me suena el WhatsApp y no hay distracciones, a lo mejor a Él tampoco le suena. Y sí me puede escuchar, ya a las 10 de la mañana ya estar más ocupado. Eso es lo que algunos piensan. Pero sus 5 de la mañana, ¿cuántos tienen familiares en España? ¿Qué hora es a las 5 de la mañana en España? A las 11 de la mañana. Entonces, si fuera por eso, entonces Dios no podría estar en España, porque ¿me están entendiendo la idea? Dios no se cansa porque Él no duerme, Él no tiene horario, Él no tiene día, Él no tiene noche. Y Dios, o Jesús estando en su forma de Dios, dice que se despojó.
Ese despojó, se lo quiero colocar en términos nuestros, se rebajó. Se deshizo de su forma divina y tomó forma humana. En su forma humana, ¿qué le pasó a Jesús? Nació primero, ¿en qué lugar? En el lugar más lujoso que había, ¿cierto? ¿Dónde le tocó nacer a Jesús? Él antes, el trono estaba de él en los cielos. Él era forma de Dios, él no tenía necesidad de nacer, de pasar ese sufrimiento. Y cuando nació, Jesús tenía que comer. Y siendo bebé dependía de la comida ¿de quién? De su mamá, de María. Pasó de no tener que comer a esperar que María le diera de comer. ¿Nota la rebaja que se hizo? ¿Nota el descenso que él hizo? Siendo forma de Dios, se despojó de su naturaleza divina, no viendo eso como algo a qué aferrarse. ¿Cómo somos nosotros? Nos ganamos un título en una empresa, nos ascendieron a jefe. Se acaba esa empresa y usted va a buscar trabajo ¿en qué? ¿Se va a rebajar de nuevo al principio? No, yo ya soy jefe. Yo ya trabajé 6 meses siendo jefe. Yo no me puedo rebajar otra vez a ser uno del común. Nos aferramos a eso y estamos ahí agarrados a ese título que es solo un título. Como jefe o como empleado somos llamados a servir. Jesús, teniendo su forma de Dios, ¿qué hizo? Se despojó. Versículo 6, el cual siendo forma de Dios, no estimó el ser ¿qué? Igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que ¿qué hizo? Se despojó a sí mismo, tomando forma de humano, de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, ¿qué hizo? Se humilló, haciéndose obediente ¿hasta qué? Hasta la muerte, y no cualquier muerte, muerte de cruz. Mira el viaje de Jesús. Siendo forma de Dios, se despojó para tener forma de hombre. Teniendo forma de hombre, se hizo jefe o siervo. Siervo. Siendo siervo, se humilló hasta lo sumo y obedeció ¿hasta qué? Hasta la muerte. Y de todas las maneras de morir que había, la más dura de todas era muerte de cruz. Ese es Jesús, nuestro ejemplo. Pero ¿qué sucede con nosotros hoy? ¿Tratamos de bajar o tratamos de subir? No, yo quiero ser líder. No, ¿cómo es posible que llevo 15 años haciendo esto y no me han colocado de pastor? ¿Cómo es que he hecho esto y no me han ascendido? Es que no me reconocen mi labor. Es que llevo tantos años en la empresa y nunca me han dado las gracias. ¿Queremos es? Los que están entendiendo el mensaje, colabórenme. ¿Qué pasa? ¿Queremos qué? ¿Y Jesús qué nos enseña? A bajar. ¿Qué está pasando con la iglesia? Hemos permitido que ciertas humanidades, cierto pensamiento humano se filtre en las congregaciones. Y si el sermón de hoy fuera cómo ser su propio jefe en 6 meses, esto estaría que, mejor dicho, hasta hacen fila afuera. Todos queremos ser jefes. Todos queremos ser nuestros propios jefes, pero ¿qué pasa hoy en día? Mucho cacique y poco indio. Todo mundo quiere mandar. Es que yo mando, es que yo estudié, es que yo esto, es que yo lo otro. ¿Acaso usted cree que yo estudié 15 años para hacer un café? Decía un conferencista que escuché. ¿Sabe qué le respondería yo?
¿Cómo es posible que con 15 años de estudio no seas capaz de hacer un café? Debería ser al revés. Si estudiaste tanto, ¿no te debería quedar tan difícil servir? Todas las profesiones que existen en el mundo existen con la base de el servicio. Y el ejemplo principal lo tenemos en la persona de Jesucristo. Cuando Él venía a la tierra, ¿tenía de qué exaltarse? Claro. Tenía toda la autoridad del mundo, pero no. Tomó forma de siervo. Juan capítulo 13. En la vigilia la pastora Idalia compartía esta palabra en el segundo mensaje. Y quiero de los apuntes de ese mensaje compartir algo con ustedes. Libro de Juan o Evangelio según San Juan capítulo 13 versículo 1. Mire lo que dice la palabra de Dios, versículo 1, capítulo 13, versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, para que pasase, ¿de dónde a dónde? Al Padre, en otras palabras, para que regrese a su naturaleza original, sabiendo que ya llegaba la hora, ¿qué hizo? Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Versículo 2. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Y mire lo que dice el versículo 3. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado ¿qué? Y que había salido de Dios y a Dios iba. A veces omitimos este versículo en la narrativa que sigue, pero este versículo es clave. Nos está diciendo que Jesús sabía que el Padre le había entregado ¿qué? Algunas cositas en su mano, a los discípulos en su mano, le había entregado todo, diga conmigo, todo. ¿Qué le había entregado? En su mano. ¿Qué quiere decir esa expresión? Que Jesús tenía autoridad por sobre todas las cosas. Y lo demostró. Por esa razón, cualquier enfermedad, Él la podía sanar. Por esa razón, cuando había grandes tempestades, eso solo le decía, silencio, ya, pasaba la tempestad. Cualquiera que fuera la situación, para Jesús no había nada difícil. ¿Por qué? Porque todas las cosas habían sido puestas en su mano. Ahora habla de su naturaleza. Él sabía que de Dios venía y que a Dios iba. Lo que va a hacer Jesús, Jesús lo hace a sabiendas de su condición. No ignorando su condición divina, sino sabiendo su condición divina. ¿Qué hizo Jesús? Versículo 4. Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Esto para usted a lo mejor lo vea hoy como un acto, como algo muy bonito de lavarle los pies a las personas, pero esto hay algo ahí que nosotros no lo entendemos. ¿Por qué? Porque nosotros no andamos todo el tiempo con sandalias, andamos con zapatos. Y si usted se pone zapatos, por lo general nos ponemos medias, los pies están protegidos. Nuestras carreteras son de concreto, son de asfalto. Nuestros pisos son embaldosinados. En la época de Jesús, no. Las carreteras estaban llenas de polvo. Por donde usted caminara, su pie iba a recoger polvo. Y en el clima que había, en los calores que había, lo más seguro es que usted estaba sudando. Y el sudor con el polvo se mezclan. ¿Y qué hacen? Un perfume, un aroma, un barro mineral para la piel, ¿cierto? Un exfoliante. Cuando se entraba a la casa de alguien, era importante que esa persona se lavara los pies. La costumbre era que una persona asignaba esa labor a un esclavo. La palabra en el Nuevo Testamento, siervo y esclavo, es la misma.
Cuando usted lee siervo, está diciendo esclavo. Se contrataba a alguien para que en la casa hiciera todas las labores, y si llegaba alguien a la casa, esta persona debería estar en la puerta con la toalla ceñida, con el lebrillo listo para lavarle los pies a la persona y así no entrara mugre a la casa. Así estuviera limpio a la hora de comer. O sea, eso cumplía muchas funciones. Si las familias eran humildes, pues lo hacían los hijos propios o la esposa lo hacía. Pero no estamos frente a una situación de una familia humilde. Aquí estamos hablando de que estaban sus 12 discípulos a la mesa. ¿Quién de aquí tiene un comedor para 13 personas? ¿Para 10? ¿Para 8? Para 6 sí, porque ese es muy común, el de 4 o el de 6. Pero usted tener espacio para tener de comer para 13 personas. Paso 1. Paso 2. ¿Quién de ustedes tiene vajilla para atender a un invitado, a 13 invitados en su casa? Los platos desechables no existían en esta época. No era vaya a la tienda, compre desechables y ya, no. No solamente requería espacio, requería elementos para los alimentos. La persona o el lugar donde estaba Jesús no era un lugar humilde. Era un lugar donde una persona que debería tener a un esclavo en la puerta para lavarle los pies a los invitados, en especial a este invitado. Porque Jesús no era cualquier invitado. Jesús era un invitado especial, no solo por su naturaleza divina. Jesús era un invitado especial porque Él era un rabí. Él era un maestro de la ley. El que lo invitaba a su casa sabía que no era un invitado cualquiera. Piénselo de esta manera: si yo llego a su casa, ¿qué es lo primero que le ofrecen a uno? Pastor, un vasito de agua, algo para beber. Esa es la costumbre nuestra. Sé que siempre me ven gordo y me ofrecen comida. Gloria a Dios por eso. Esa es la costumbre. Pero imagine que yo llego a la casa y no me ofrecen agua. Ni siquiera me dicen siéntese. Esa es la situación de Jesús. Y para rematar, si nadie se lo había hecho a Jesús, ¿quién debería velar por el trato de su maestro? Los discípulos. Algunos de los discípulos tenían que haber dicho: ole, al maestro no me le han lavado los pies, venga, yo se los lavo, Jesús. O venga, traigan a alguien. ¿Qué pasa que no le han lavado los pies al maestro? Pero no, según Mateo capítulo 20, verso 20, no se vaya para allá porque se me distrae, pero anótelo en alguna parte para que usted lo lea. Dice que la mamá de Jacobo y Juan fue a hablar con Jesús, a decirle: Jesús, cuando vengas en tu reino te pido un favor, que mis hijos esté uno a la derecha y otro a la izquierda en las posiciones de honor. Acuérdate de ellos en el reino, déjenmelos bien ubicaditos, Padre. Venga, colabóreme. No se olvide de ellos. Y ese no es el final de la historia, porque ¿sabe qué pasó? Los otros discípulos se dieron cuenta que Jacobo y Juan estaban pidiendo estar en los lugares de privilegio. ¿Cómo cree que reaccionaron ellos? Solo póngase los zapatos de Pedro. ¿Quién conoce a Pedro? ¿Cuál era el carácter de Pedro? Un volado. Juan, ¿vos qué te crees? ¿A vos qué te pasa? ¿Vos caminaste sobre las aguas? Yo sí. Es que a la derecha yo. Imagínense nomás la discusión entre todos los discípulos. Y esa discusión no se tuvo que haber acabado ahí mismo. Entre ellos estaba esa conversación sucede antes de morir, y la escena de Juan capítulo 13 dice que ya se acercaba la Pascua. Ya se acercaba el día de la muerte de Jesús. Imagínense la escena. Jesús pensando en cómo mostrarle a sus discípulos para qué, humillarse, y los discípulos en una discusión de cómo exaltarse. Y estaban tan ocupados en exaltarse que se les había olvidado la cortesía más común de todas, que era de lavarle los pies al maestro. ¿Qué hace Jesús para enseñarles? Toma el lugar del esclavo. Toma el lugar de siervo. Se amarra la toalla, coge el lebrillo, lo llena de agua y le empieza a lavar los pies a cada uno de los discípulos.
y lo hace como ejemplo para nosotros. Usted continúa leyendo el texto y le dice Jesús, versículo 12. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. ¿Qué le está diciendo Jesús? Esto lo hice yo para darles a ustedes ejemplo. De ese ejemplo que vemos ahí, nosotros ¿qué podemos aprender? Yo creo que mucho. Mucho. Y esta palabra tiene que reinar en nuestro corazón, porque cada vez que usted abre su celular, cuéntame qué clase de contenido le aparece a usted, qué clase de video le aparece. ¿De exaltarse o de rebajarse? Sea su propio jefe, vuélvase millonario en 15 minutos, haga una inversión usted y usted no necesita que nadie lo mande. Haga lo que a usted le gusta y usted va a ser feliz. ¿Cómo resolver los problemas con el jefe? Todo es incontenido para uno, exaltarse o bajarse. Y cuando le sale a usted un contenido, vea hermano, humíllese, vamos a servir. ¿Qué hace usted? Pasa derecho. Porque no nos gusta. No nos llama la atención. Tenemos que volver nosotros a enamorarnos, a tener ese gusto adquirido por el servicio. Ese gusto adquirido por las cosas que le agradan a Jesús. ¿Y por qué les hablo de gusto adquirido? ¿Cuántos de ustedes les gusta el vino seco? Esos vinos casi no nos gusta, ¿cierto? Pero vaya a un restaurante fino a ver cuál es el vino más caro. Las personas tienen que adquirir, porque el vino seco no es solo el sabor, son los aromas, las notas que tiene, la cosecha, el año, el lugar donde fue sembrado. Y eso llega a un punto que existe el manier, el gran manier. El gran manier es una persona que trabaja en un restaurante y se asegura de que los platos vayan combinados con el vino correcto. ¿Sabe qué tenía que hacer usted para volverse un gran manier? Le sirven 200 clases de vino diferentes. Yo ni sabía que tantos vinos existían. Y el gran manier tiene que probarlo y decir, este es un merlot. Este es champaña, este es vino espumoso de tanto. Tiene que distinguir su paladar entre 200 vinos diferentes. Eso es un gusto. ¿Usted nace con eso? No, eso es un gusto adquirido. Usted entrena su paladar a eso. De la misma manera nosotros tenemos que entrenar nuestro paladar al servicio, a cogerle gusto a las cosas que a Dios le agradan. Jesús vino a mostrarnos el ejemplo. Y ese ejemplo nosotros tenemos que tenerlo marcado en nuestro corazón. Cuando estemos en la calle, es importante que sirvamos. Cuando estemos en casa, es importante que sirvamos. Cuando estemos en nuestro trabajo, es importante que, si usted es dueño de una empresa, es que yo soy el dueño, ¿cómo? No. Usted es el más indicado, según el ejemplo, porque el dueño de la empresa del mundo se llama Dios. ¿Y él qué hizo? Se humilló. Él les dijo, ustedes me dicen maestro y señor, Kyrios, el duro, los jóvenes dirían el capo, el jefe de jefes. Ustedes dicen que yo soy esa persona y lo dicen con razón porque lo soy. Pero en mi condición de jefe, yo voy y le lavo los pies a ustedes porque necesitamos aprender lo que es el secreto del servicio. Un psicólogo que estoy leyendo últimamente, cristiano, muy importante en todo lo que es la parte, no solo del comportamiento humano, sino de todo lo que son las tendencias de ahora. Accedió a un estudio, se llama Jordan Peterson, le invito a que usted lea, hay mucha literatura de él, es fantástica sus conclusiones y estudios, es un psicólogo clínico. Y en una de las conversaciones que da, tuve la oportunidad de verla, y él dice que se ha hecho un estudio ya de más de 70 años,
donde se ha encontrado un dato interesante. Y es que las personas o las familias que han tenido muchos hijos, cuando llegan a la mayoría o a lo que es la adulto mayor, tienen un mayor sentido de satisfacción que las personas que no tuvieron muchos hijos. Y explica el por qué. Dice, porque una mamá específicamente que tuvo 5, 6, 7 hijos, que eran los de esa época, ¿a qué se dedicó ella? A criarlos. Y en nuestra cultura, que estamos viendo tanto la tendencia de madres solteras, ¿a qué se dedicó esa mujer? A sus hijos. Vivió para servir a sus hijos. Y dice el estudio que estas madres, cuando llegan a una edad adulta, de adulto mayor, encuentran una mayor sensación de satisfacción y de propósito que aquellos que no tuvieron casi. ¿Por qué? No es porque es bueno tener muchos hijos o pocos hijos, no me coja la conversación por donde no lo es. Aquí la clave es el servicio. Tenemos que aprender el secreto del servicio. Usted puede servir con 1, 2 o sin hijos, no importa. El problema no es ese. El problema es el servicio. El ser humano fue diseñado, fue creado para darle amor a otras personas. Tenemos una necesidad de desbocar ese amor, de dar ese amor. Es parte de la naturaleza humana. Y si no encontramos nosotros asemejarnos a la persona de Cristo, viviremos una vida sin satisfacción, fuera de propósito, tambaleando, echándole la culpa a todo el mundo. No, es que es el pastor, es que es la iglesia, es que por eso yo no crezco, porque aquí no me enseñan, no me dan palabra, no me dan esto. Resulta que el problema está en que yo no he tenido una actitud de servicio, sino de que a mí me sirvan. Es que no cantan las canciones que me gustan. Es que no hay músicos como a mí me gusta. Es que no oran como a mí me gusta, es que no predican como me gusta. ¿Eso es servir o ser servido? Sin embargo, a la hora de ir y llevar el mensaje de servir a Dios o de aún servir a nuestras propias familias, porque lo único que hace el Evangelio de Cristo es transformar familias, nos quedamos quietos y nos frenamos. Cristo vino como ejemplo y Él no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida por los demás. El Señor lo exaltó hasta lo sumo, dice Filipenses. Si usted regresa, Él se le dio un nombre que es por sobre todo nombre, y que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de los señores, para gloria de Dios Padre. Mas Dios